Hola, muy buenas. Os voy a resolver en este videotutorial un ejercicio de trigonometría en el que nos piden desarrollar el seno de 3x, fijaros en el enunciado, en términos del seno de x. Por lo tanto, vamos a partir de la escritura de seno de 3x y para llegar a obtener esta expresión equivalente en términos de seno de x, vamos a tener que trabajar con las fórmulas avanzadas de trigonometría en las que conocemos el desarrollo del seno, coseno o tangente de los ángulos suma, resta, ángulo doble, ángulo mitad, etcétera. Por lo tanto, para empezar, fijaros que 3x podríamos escribirlo de manera que fuera el resultado de la suma de 2x más x. ¿Con eso qué ganamos? Ganamos, de entrada, que vamos a poder desarrollar por la fórmula del ángulo suma, recordémosla, ¿vale? Os voy a recordar cuál es la fórmula del ángulo suma. Pues el ángulo del argumento del seno sería, por ejemplo, en general este, alfa más beta. Y eso se desarrolla mediante seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Recordad que para el ángulo resta simplemente la fórmula es la misma, podríamos poner aquí un negativo y lo que cambiaría sería esto de aquí. En nuestro caso, alfa va a ser 2x y beta va a ser x. Por lo tanto, si desarrollamos nuestra fórmula del ejercicio, tendríamos seno de 2x por un lado por coseno de x más coseno de 2x por seno de x. Evidentemente todavía no hemos llegado a escribir la expresión de partida en términos de seno de x. Aquí observamos que tenemos el seno de 2x, el coseno de x, el coseno de 2x. Eso no responde a lo que nos están pidiendo. Pero bueno, vamos a seguir desarrollando. Vamos a continuar por aquí. Y tenemos margen todavía para trabajar con el desarrollo del seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble también se puede deducir fácilmente de la fórmula que os he apuntado del seno del ángulo suma. Pero bueno, vamos a ponerla para ir recordando. El seno del ángulo doble sabemos que es 2 veces el seno del ángulo por el coseno del propio ángulo. Insisto en que eso, bueno, es fácil deducir de esta fórmula, de esta de aquí, sin más que hacer que beta sea igual que alfa, y entonces conseguimos deducir la fórmula del seno del ángulo doble, que os he escrito aquí abajo. Bueno, vamos a desarrollar también, por una parte vamos a desarrollar seno de 2x utilizando esa fórmula, pero vamos a desarrollar también el coseno de 2x, porque tenemos una fórmula equivalente para el coseno del ángulo doble. Esa fórmula es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. En nuestro caso, pues alfa hace el papel de x. Bueno, por lo tanto, vamos a utilizar estas fórmulas de teoría en este paso y tendríamos 2 veces el seno de x por coseno de x, que como hay otro coseno de x multiplicado, lo voy a englobar en un coseno al cuadrado de x. Más, voy a poner unos paréntesis para desarrollar el coseno de 2x mediante la fórmula que os he indicado, esta de aquí, mediante esta fórmula. Bueno, pues vamos a tener coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, y a su vez eso va multiplicado por seno
de seno de x. Ya, ¿qué hemos conseguido con la utilización de estas fórmulas? Pues que los ángulos dobles que nos habían aparecido aquí y aquí han quedado transformados en otras expresiones equivalentes, pero con las razones trigonométricas del ángulo x. Nos queda un último paso, que es hacer que los cosenos queden en función de senos, y ya habremos obtenido justamente lo que nos pide el ejercicio. Por si queda alguna duda, fijaros, repito un paso que a lo mejor alguno pueda haberse perdido. Este coseno no se ha perdido, está justamente en este cuadrado de aquí, porque este cuadrado ha surgido de desarrollar el seno del ángulo doble, y en ese desarrollo tendríamos 2 seno de x por coseno, y por este otro coseno, coseno por coseno, de ahí el cuadrado. Bien, habiendo dejado claro esto, vamos a continuar, y ahora la ecuación que vamos a poder utilizar va a ser la fórmula fundamental de la trigonometría, por la cual sabemos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es 1. Bueno, pues entonces, si yo tengo que escribir el coseno al cuadrado, que lo tenemos tanto aquí como aquí, en función de términos de seno al cuadrado, podemos aislar de aquí el coseno al cuadrado, y tendríamos una fórmula equivalente para el coseno al cuadrado que nos dice que es equivalente a 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Por lo tanto, aplicándola en nuestro ejercicio, vamos a tener lo siguiente: 2 seno de x, que ya lo teníamos, 2 seno de x, por 1 menos seno al cuadrado de x, y ya esta parte de la expresión ya solamente tiene términos en seno de x, ya hemos conseguido el objetivo. Y ahora ese coseno al cuadrado también lo vamos a desarrollar, y también la segunda parte de la expresión ya ha quedado solo escrita en términos de seno de x. Digamos que ya hemos conseguido el objetivo que nos pedía el ejercicio, pero no lo vamos a dejar aquí. Vamos a intentar compactar un poco más la expresión, desarrollándola e intentando reagrupar términos comunes. Por lo tanto, vamos a multiplicar, fijaros, vamos a multiplicar el 2 seno de x por los dos términos que tenemos entre paréntesis para aplicar la propiedad distributiva, y eso nos va a dar 2 seno de x por un lado al multiplicarlo por 1, menos 2 seno al cubo de x al multiplicar 2 seno de x por seno al cuadrado de x. En el otro caso, vamos a multiplicar el seno de x. Bueno, de entrada podríamos reagrupar estos dos, fijaros, lo vamos a hacer aquí, y esto sería menos 2 seno de x al cuadrado. Ya nos ahorramos hacer dos pasos cuando podemos considerar que ya tenemos operado el menos seno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x para tener 1 menos 2 seno al cuadrado de x dentro de esos paréntesis, dentro de estos, de este y de este. Bien, por lo tanto, de nuevo aplicaremos la propiedad distributiva y multiplicaremos el 1 por el seno. Bueno, voy a cambiar el color para que quede homogéneo. Y tendríamos 1 por seno, seno de x. Y menos 2 seno al cuadrado de x por seno de x nos va a dar como resultado menos 2 seno al cubo de x. Y por lo tanto, ya por último, y aquí ya dejaremos la expresión lo más resumida posible, agruparemos los senos con los mismos exponentes, y eso nos va a dar un resultado final de 3 seno de x menos 4 seno al cubo de x. Por lo tanto, ya hemos conseguido el resultado que nos pedía
el enunciado del ejercicio. Fijaros, volvamos hacia atrás, partíamos del seno de 3x y hemos conseguido escribirlo a través de todo el desarrollo en una expresión que depende exclusivamente de términos en seno de x. Y eso es todo. Tenéis mis webs, campusdematemáticas.com, repasosonline.com y repasosbachillerato.com para contactar conmigo si tenéis alguna consulta o queréis poder disponer de alguno de los materiales que os voy enseñando en los vídeos. Hasta la próxima.